Buenas noches, nuevamente de mi canal de YouTube, o sea, Cerrarte a la Orden. Para los que no me conocen, hoy estamos celebrando un nuevo mes, el mes de Sivan, en el calendario hebreo. Estamos a 6 días, a 3 días de celebrar la fiesta de Shavuot, donde se reciben las tablas de la ley en el monte Sinaí. Eso nos trae gratos recuerdos y muy llenos de gozo, afianzados de que no hay otro pueblo en el cual haya recibido la Torá allá en el monte Sinaí, más que este pueblo santo y bendito que Hashem ha derramado las bendiciones sobre su pueblo. Vamos a seguir leyendo otra Misná más, la Misná número 7, que yo me tenía propuesto leer las 7 Misná del Pirkei Avot. Entonces, hoy creo que vamos a dejar por terminado esta fase. Pero si ustedes quieren, también me pueden aplicar ahí en mi canal que sigamos estudiando la Misná del Pirkei Avot, que son 49 Misná. También son 50 con la Tesfotá. Él mismo solía decir: cuanto más carne, más gusanos; cuanto más riqueza, más preocupaciones; cuanto más mujeres, más hechicerías; cuanto más criados, más lujuria; cuanto más criados, más robo; cuanto más estudio, más vida; cuanto más enseñanza, más ciencia; cuanto más consejos, más razón; cuanto más justicia, más paz. El que adquiere buena fama y adquiere para sí mismo, él adquiere la ciencia de la Torá y adquiere la vida eterna. Cuando decimos él mismo decía, vamos a entrar ya a Hillel. Muchos conocemos a Hillel. Aquí Hillel nos enseña a meditar nuestros actos. Nos dice también que debemos escoger la meta de nuestras aspiraciones y evaluar las consecuencias de esta elección. No debemos dudar en rechazar lo que realmente es digno de interés, es decir, futilezas que el gentío concede tanta importancia. A la inversa, debemos estimar mucho a lo que tiene verdadero valor, aunque veamos que la gente lo deja a un lado. Lo que más sucede interesar al hombre en su propio cuerpo son los placeres que le proporcionan. La vida de la mayoría de gente gira en torno a esta preocupación. Es cierto que el deseo de proteger la vida, la salud, proporcionándote al cuerpo lo necesario para subsistir, está justificado hasta cierto punto. Corresponde incluso a la voluntad de Dios. En efecto, hemos visto anteriormente en este mismo capítulo del tratado como cuánta aplicación observaba Hillel este mandamiento, cómo acudía al baño para conversar y cuidar la morada de su alma inmortal, considerando que era un deber sagrado alimentar y mantenerla. Sin embargo, para él los baños, los alimentos, la bebida eran fines en sí, como tampoco lo eran los demás placeres corporales. Solo debía servir que el cuerpo se convirtiera en el instrumento dócil del alma y que le permitiera a ésta adquirir los bienes soberanos que son los espirituales. En cambio, el hombre que considera los goces terrenales como un fin en sí, en lugar de trabajar para su propia salvación, se expone a graves consecuencias. Cuando aquí dice que Hillel acudía a los baños,
Les voy a contar algo. En el judaísmo, muchos acostumbran a sumergirse en el agua fría todos los días en la mañana para limpiar el cuerpo físicamente y espiritual. Es un baño ritual que todos los días un judío se sumerge, le llaman una mikveh, se meten y salen nuevamente como cuando uno nace, que se sumerge, deja de respirar y cuando uno sale, al aire, porque el aire que tenía en su cuerpo ya se le gastó. Y eso es como alimentar nuevamente el alma y decir con gran anhelo, lo ne ani lefaneja, perdón. Agradezco, Rey viviente y eterno, que me has devuelto el alma con misericordia. Grande es tu fidelidad. Eso es lo que se hace todos los días. Por eso que aquí nos lo relata el Pirkei Avot. El que se multiplica la carne multiplica los gusanos. El que se pasa los días corriendo detrás del placer, comiendo deliciosos manjares y bebiendo sabrosos licores, si piensa que de esta manera robustece su cuerpo y su salud y prolonga su vida, está muy equivocado. En lugar de alargar sus días, multiplica los gusanos, dice el sabio. El que vive demasiado bien y no trabaja bastante, se parece a las vacas de Bashán, a los becerros cebados. Le atacan muchas enfermedades malignas y sus entrañas se formulan toda clase de gusanos que acaban muy pronto con su organismo. No seas pues a la tentación del bienestar, no solo por ello te impedirá el acceso de vida eterna, sino que también perjudicará tu salud física. ¿Cuánta gente muere en plenitud de vida por haber cometido excesos gastronómicos? Los placeres alimenticios han causado más víctimas que las guerras en este mundo. El que busca exclusiva o prioritariamente los goces terrenales, no solo pierde la capacidad de elevarse espiritualmente y arriesga su salvación de su alma, sino que tampoco alcanza tanto como ansía, es decir, el bienestar corporal, la salud y la fuerza. El exceso de carne contiene el germen del que destruye. Bienaventurado aquel que lo recuerda, que solo aspira el bienestar espiritual. Me cuenta, hay una anécdota. En una ocasión, un granjero llevó a su hija, era divorciado, había dejado a su hija, había dejado a la esposa, y a él le tocó la custodia de su hija. Y a él le tocó la custodia de su hija y se la llevaba todos los días a pastear las vacas. Y en una ocasión vio que la hija, en medio de sus dedos, le brotaban gusanitos. Y dijo, ¿qué pasó aquí? Se asustó y varias veces los vio, y cuando le registraba bien a su hija, ya no se los volvía a ver. Y él dijo, aquí me están haciendo hechicería. Entonces fue y llevó a la hija donde los doctores. Los doctores no le creían porque no le veían nada, se miraba bien sus deditos y todo. Y que si como él trabajaba de darle de comer a las vacas, llegaban las moscas que se paran en los cachos de la vaca, que causan un mal que se llama el cacho hueco.
las moscas llegan y se paran en el cacho de la vaca y los gusanos crecen dentro del cacho, se meten por orificios diminutos y se comen toda la carne que tienen adentro las vacas. Y esos cachos, esos gusanos, se estaban comiendo a la niña. La niña tenía anemia, tenía varias cosas malas en su cuerpo. Pero les cuento esto por lo que dicen de las vacas de Bashán, que mientras más gordas, más gusanos poseen en sí misma. Sus cachos están llenas de gusanos. Y hay muchas cosas ahí. Los cuento como una anécdota para que vean que sí es lo que los sabios dicen. No tienen, ¿cómo se le dice eso? No hay quien les discuta lo que os dicen, porque todo tiene su porqué. Los goces terrenales que existan, el apetito de los hombres puede dividirse en 4 categorías. La primera abarca todas las cosas que pueden impregnarse, entre ellas físicas, y que se deleitan a la vista y al oído. Estos placeres tienen el valor bastante objetivo, ya que no tienen la misma importancia para todo el mundo. Por ejemplo, no todos los hombres pueden disfrutar con la contemplación de un bonito paisaje. Uno se para y dice, qué lindo el paisaje, qué hermosa la naturaleza. Y llega otro y no lo ve. O de otra obra de arte. Otros se deleitan bailando. Otros tocando algún instrumento se gozan. Por esa razón hace el hincapié Hillel que aquellos placeres que la mayoría de gente puede apreciar y cuyas consecuencias son evidentes para cada uno de nosotros, como dice el refrán, la comida y la bebida son buenas, tanto para el alma como para el cuerpo. Cualquier persona que disfrute de buena salud experimentará, gracias a ella, una sensación agradable de plenitud. Por eso Hillel nos recomienda que evitemos los abusos en estos asuntos. Perdón. El que alimenta su corpulencia alimenta en realidad gusanos y larvas para el futuro. Según la categoría, es que contiene los medios que pueden proporcionarle una vida agradable, despreocupada, y todo depende de oro y todo aspira a él. El deseo más ardiente de casi todos los mortales, debe ser, desde el rey hasta el mendigo, es hacerse rico y disponer de una gran fortuna. En efecto, ni siquiera los poderosos y la gente pudiente se considera satisfecha. Los pobres quieren convertirse en personas acomodadas, y las personas acomodadas desean ser ricas, y no hay nada más evidente hoy en día que esa tendencia ha llegado a ser enfermiza y se manifiesta a todas las clases de sociedad. Cada cual trata de enriquecerse lo más rápido posible para poder disfrutar de todos los placeres de la vida, o también por el mero placer de poseer. Pero la multiplicación de bienes terrenales favorece al desarrollo de la verdadera felicidad. El que anhela adquirir grandes riquezas, ya sea para gastarlas o sencillamente para disfrutar de su posición, se equivoca en sus aspiraciones. El que multiplica los bienes, multiplicará las preocupaciones. Hay que prestar mucha atención a las palabras del sabio. Nos dice que si tiene mucho dinero, tiene forzadamente grandes preocupaciones. Eso es distinto, pues el hecho de que una persona se encuentre en posición de un gran caudal, que viene de una herencia de alguien o de alguna bendición,
del cielo, no implica que éste amanecerá por el miedo de perder su fortuna. Que este miedo que quite la alegría, que no nos quite la alegría de vivir. Esa persona puede apreciar el bien que posee de su justo valor, como lo es, algo que le facilita la vida y le permite ayudar a su semejante. No tiene por qué consumirse en preocupación. En cambio, el que lejos de conformarse con lo que necesita su familia, él siente la necesidad de mejorar constantemente su situación material. Este sí que vivirá atormentado por el temor a perder lo que ha ganado, el miedo a los ladrones, a los timadores, a los estafadores, a las guerras, a las revoluciones. Les perseguirá sin tregua y no dejará de gozar en paz de lo que le pertenece. A pesar de esa incesante carrera hacia la riqueza, no le permite al hombre ocuparse de asuntos más relevantes. Le desvía del estudio de la Torá y le deslumbra, incluso imponiéndose a veces discernir con claridad el límite entre lo que está permitido y lo que no le está. Por eso usted, mi querido vidente y oyente, si usted le ha pedido a Hashem que le dé riquezas, Hashem no se lo da por su inmensa misericordia. Le pone en peligro de no observar el Shabbat y los días de fiestas como los prescribe la ley. Y por si fuera poco, se arriesga a salir perdedor de la competencia, pues para alcanzar la meta se lanza a veces en especulaciones temerarias y suele echar a perder que tanto trabajo le costó adquirirlo. El que tiene pasión del oro es un hombre desgraciado. El apetito de ganancias ahoga su corazón. Los sentimientos más nobles, por ejemplo, el amor a la familia, el bienestar de la esposa, los hijos, suele interesarle menos que sus intervenidos proyectos. Sus afanosas codicias le tienen preocupado durante todo el día y por toda la noche. Se desvela el temor a perder su alma, sus tesoros. No le preocupa el bien común ni tampoco la seguridad a los problemas ajenos, pues se considera a sí mismo, a su propia pertenencia, como un centro del mundo. Con razón no quiere Gilel que hagamos de esa lucha por la riqueza la subsistencia de nuestras vidas. El que multiplica sus bienes también multiplica su desvelo. En cambio, el que considera el dinero solo un medio de acción, no lo estima más de lo que vale. Será un hombre feliz. No le embargará el temor, no le consumirá las preocupaciones, no vivirá exclusivamente para acrecentar sus ganancias. Esta le servirá, por el contrario, para su propia salvación y para el bien de sus semejantes, porque multiplicará la bendición, se la dará a otro, ayudará al necesitado, a la viuda, al huérfano, al desamparado. Cuanto más mujeres, más hechicería, dice. La tercera categoría de los goces terrenales es la más peligrosa de las pasiones que enciende. Me refiero al placer sexual. Hemos repetido en varias veces que el propósito del Tratado de los Principios es llamar la atención sobre aquellos que la Torá sobre aquello que la Torá nos ha prohibido, ya terminadamente, dentro de los límites
de lo permitido. Este tratado apunta a lo moral superior, es decir, que pretende mantenernos alejados de lo que es tolerado por la ley. Nos incita a hacer más de lo que está prescripto. Así comprendemos mejor que Hillel no nos ponga en guardia contra las tentaciones de la sensualidad, en particular contra la inmoralidad, el adulterio. Su propósito es llamar nuestra atención sobre algo que la ley nos prohíbe, como es sabido, la Torá permite al judío tenga varias mujeres. Ahorita me van a amar muchos y las mujeres me van a odiar por lo que voy a decir. Que el judío tenga varias mujeres al mismo tiempo. Como bien es conocido, la poligamia no está prohibida ni en el Tanakh ni en el Talmud. En la actualidad los judíos de los países orientales siguen practicándola en su mayoría. Fue el rabino de Mangulia, el rabino Gershon, actor del Moa Haolá, que se llama La Luz de la Diáspora, quien abolió la poligamia hace más de 800 años, amenazado con excomulgar de aquí en adelante a todo el que practicase. Su resolución fue adoptada al mismo tiempo por 99 colegas suyos y con él 100. De todos modos, aunque la poligamia estuviera autorizada, en la antigüedad había numerosas restricciones, como veremos a continuación. El mismo rey tenía limitaciones de límite de mujeres. El sumo sacerdote, que se encargaba del culto el día Yom Kippur en el lugar más sagrado del Santo Templo, no podía casarse con más de una mujer. No podemos examinar aquí los motivos por los que Dios autorizó la poligamia, pero se infiere a las mencionadas restricciones que en cualquier caso no está recomendada en absoluto. Nuestros sabios encuentran incluso en la Torá una alusión de interpretar como una incitación a la monogamia. En realidad, nuestro tratado pone en restricción los pasajes del Tanaj a los que figura la palabra. El primero dice en Samuel 1:2, y tenía 2 mujeres. Y el segundo lo encontramos en Salmo 7:14. Se preparó para sí mismo el arma de la muerte. La yuxtaposición de ambas frases da a entender claramente que el hombre que practica la bigamia forja el mismo instrumento para su propia muerte. Oigan, cuando Dios creó el mundo, dio una sola esposa al primer hombre. Es el hombre que busca su placer. Es el hombre que busca enredarse en todo lo que venimos leyendo, en la hechicería, todo lo que leímos anteriormente. Pero cuando Dios creó el mundo, Dios dio una sola esposa al primer hombre. Esto debe servir como ejemplo para todos los tiempos. La poligamia no suele ser compatible con una vida de familia digna y elevada. Para que sea posible una relación conyugal armoniosa, no debe haber más de una mujer junto al marido. En efecto, el hombre no puede darse el mismo amor a varias esposas. El hecho de permitir a una de ellas de descuidar a las demás tiene forzadamente una influencia nefasta con la educación de los hijos. En cuanto a las ventajas que el hombre piensa sacar de su semejante situación, no le considera, pues su esposa se pelearán continuamente entre sí
y le amargarán la vida. La naturaleza femenina se inclina fuertemente hacia la hechicería, y con el deseo más ardiente de una mujer es conseguir el amor de su esposo. Tratará por los medios de conservarlo, de arrebatarlo, y a la aborrecida rival, recurriendo a filtros y a conjuros. Por esa razón, dice Gilel, cuanta más mujer, más hechicería. La cuarta categoría de pasiones culpables, la última de las cuatro, es la que encierra todo lo referente a la ambición, al afán de gloria. Por ejemplo, no hay nada como una numerosa servidumbre para realizar el prestigio de una casa. Es el lujo más embriagador para la vanidad que un hombre rico puede costearse. Sin embargo, Gilel nos advierte al respecto. Cuanto más criada, más lujuria. Las criadas suelen carecer de inmoralidad, y por lo tanto el amo carecerá el peligro de faltar a los preceptos relativos a la pureza. Sus muchos criados devolverán la fortuna con la que hubiese podido socorrer a los pobres, de tal manera que, en definitiva, el amo vendrá a ser como ladrón de los pobres. En conclusión, los que aspiran los goces terrenales, el bienestar, el buen comer, el buen beber, a los demás placeres de la misma clase, los que se dejan arrastrar por la codicia y el afán de lucro, los que preocupan satisfacer las pasiones en lugar de combatirlas, los que buscan la felicidad en la apariencia exterior, en los honores, todos estos hombres permanecerán alejados del bienestar y la felicidad verdadera, suponiendo incluso que consigan sus propósitos. Por el contrario, se verán expuestos a la enfermedad, a la miseria, a los placeres y a los gustos, a las peleas, a las riñas, al deshonor y a la pérdida de todo ello que han acumulado tanto amor. Sin embargo, existen buenos dignos de ser codiciados y nunca está de más. Son los que nuestro gran maestro enumera en la segunda parte de la Misná. El que estudia mucha Torá prolonga su vida. Gilel no se refiere aquí a la vida eterna, ya que dejará este tema para el final de la frase. Trata de la vida en este mundo. No creas, dice Gilel, que el estudio de la Torá es perjudicial para la salud y para el cuerpo. Todo lo contrario, prolonga intensíficamente la vida. En efecto, la concentración de la mente en el texto sagrado no se parece a ninguna de las demás ocupaciones abstinentes. Este suele levitar el cuerpo y consumir nuestra fuerza. En cambio, el estudio de la ley de Dios prolonga salud y renueva continuamente nuestras energías, pues así lo dice el verso. Ella, la Torá, será la curación de tu cuerpo y de la savia de tus huesos, como lo dice Proverbios 3:8. Pues el amo del mundo nos ha dado la Torá como doctrina de vida, y el que penetre en ella encontrará la auténtica alegría de corazón, como está escrito en Salmo 19:9. Los mandamientos de Dios son rectos y llenan de regocijo tu corazón. El espíritu se desarrollará y se abrirá a la sabiduría, que es el mayor deleite del hombre, pues la sabiduría llegará a tu corazón y el conocimiento será
del agrado para tu alma, dice Proverbios 2:10. El corazón del hombre es la fuente de vida. Cuando está alegre, esta alegría fortalecerá su cuerpo, lo tonifica, lo mantiene sano. Entonces una fuente muy grande desciende en lo más alto, pues la fuente de vida, como dice el verso, Salmo 36:10, pues la fuente de vida está en ti, y en tu luz vemos la luz. En la Torah aprendemos el temor a Dios, aprendemos a conocer sus caminos, a hallarnos su amor, su justicia, y el temor a Dios es el origen de vida y lo que prolonga, como está escrito en Proverbios 10:27. El temor a Dios añadirá días a nuestra vida, pero los malvados verán sus años acortados. Y más adelante, en Proverbios 19:23, el temor a Dios contribuye a la vida. En otro lugar dice también el mismo texto, Proverbios 14:27, el temor a Dios es la fuente de vida. También nos enseña a evitar las trampas de la perdición. Las mismas escrituras nos enseñan en Deuteronomio 34:47 que dice, la Torá no es una cosa inútil, sino que es vuestra vida misma. Por medio de estas prolongaciones, prolongaréis vuestros días. Y aunque nuestras experiencias nos confirmen a diario la verdad de esta sentencia, también podemos interpretar de otra manera las palabras de Hillel. Para ello es preciso analizar determinadamente lo que se entiende por vida. El Talmud explica que el hombre ocioso puede compararse como está continuamente durmiendo. Por lo tanto, vivir de verdad no es vegetar, sino ocupar útilmente las horas de los días. Algunas personas consiguen alcanzar la edad de 80 y 90 e incluso 100 años. Por el tal de sus actividades no deja de ser insignificante o nulo. Otros se dedican a llenar su vida con malas acciones hasta el extremo que el balance final de sus realizaciones es, por así decirlo, menos que nulo. Por el contrario, algún hombre, algunas mujeres consiguen llevar a cabo durante una vida relativamente corta empresas sumamente impresionantes, cuyas consecuencias persisten a lo largo de las varias décadas o incluso de varios centenares de años. Pero aquí el gran sabio nos da la pauta final, la buena fama. El que quiere buena fama, la adquiere para sí mismo. La mayoría de los comentaristas no explican nada acerca de esta sentencia. El caso es que su sentido parece sencillo, evidente. Todos los bienes terrenales son frágiles. La fortuna muy considerable que sea y puede perderse. Los tronos se tambalean. El poder y el prestigio se desvanecen. La salud más robusta se altera por cualquier circunstancia. Los seres queridos pueden ser arrebatados por la muerte. Entonces el hombre se queda solo, pobre y enfermo, y para el colmo de la desdicha, aun estos bienes terrenales permanezcan
en nuestras posesiones puede convertirse en una causa de perdición, como dice el rey sabio. Hay ahí riquezas que se conservan para desgracia de su propietario, según lo dice el Gelet 5:12. Y advirtiendo que no suceda nada de todo esto y que el hombre disfrute finalmente todos sus bienes hasta el final, deberá abandonarlos de todas formas a la hora de la muerte. En cambio, el aprendizaje de la Torá, el que adquiere las palabras de la Torá, adquiere vida eterna. Esta es la conclusión, es un resumen de toda la Misná, lo que voy a leer ahorita. Y le ha puesto 5 bendiciones terrenales, 5 valores espirituales. Entre estos figura que el estudio y en la enseñanza de Dios. En la fase final que acabamos de citar, Hillel nos habla de aprender la Torá, sino que de adquirirla. En efecto, el que adquiere las palabras de la Torá la convierte en propiedad suya, es decir, en la medida constante de sus actos y de sus pensamientos. Así es como gana la vida eterna, pues está escrito: los que enseñan la sabiduría resplandecerán como la claridad del firmamento, y los que conducen la muchedumbre hacia la virtud brillarán eternamente como las estrellas. Dice Daniel 12:13. En efecto, el que haya asimilado las enseñanzas de la Torá hasta convertirse en el bien personal suyo, no querrá guardarlas para sí. Por el contrario, procurará difundirlas. Ahora bien, prolongar la luz, el conocimiento, es precisamente la misión de nuestro pueblo y de la de cada judío en particular. El que cumpla con este deber brillará con el resplandor del firmamento. Puede sorprendernos el versículo: compare una cosa con tan pequeña y con la otra tan importante. Para el libro del Zohar nos explica que en el lugar más recóndito duerme la chispa que produce la luz y brilla como un punto diminuto, pero luego se expande y concluye por decirnos así: un palacio resplandeciente de magnificencia y de gloria. El espíritu puede compararse con aquella chispa que ya se ocultara la Torá en el instrumento de lo que revela. Ella, la Torá del Dios omnisciente, alimenta el destello hasta convertirlo en un sol que alumbra el universo, y esta luz no se apagará jamás. El alma que ha sido abrazada por la llama sagrada adquiere la vida eterna. Por eso está escrito: los que conceden la muchedumbre hacia la virtud brillarán eternamente como las estrellas. Y el Zohar ve una alusión a este misterio en la palabra del profeta que dice en Isaías 6:13: la santa descendencia es la existencia de la nación judía. El que haya convertido el bien propio, las enseñanzas de la Torá, no solo vivirá de acuerdo a ellas, sino que se esforzará por predicarlas entre sus semejantes, en particular entre la juventud, mientras haya en Israel hombres capaces de albergar tales aspiraciones. Podemos completar y convertir con alegría y confianza en el pasaje citado anteriormente por el profeta Yeshayahu. Predice una época triste y sombría en la que todo será destrucción y aflicción. Entonces
de cada 10 hombres, solo uno sobrevivirá. Incluso este correrá al peligro de desaparecer, pero sucederá con aquel hombre lo mismo que los árboles, Elá y Alión, que al perder sus hojas estar, parecen estar resecos y sin embargo conservarán la vida. Así como los árboles pueden tener retoños, del mismo modo Israel no será totalmente destruida, sino que volverá a germinar una semilla nueva, que crecerá y prosperará. Pero esta semilla necesita del jardinero, del educador, que son, es decir, los que guían a la muchedumbre por el camino de la virtud. Ellos son los que mantienen con vida a nuestro pueblo y por lo tanto conservarán el mundo, por así decirlo. Son los bienhechores de la humanidad. Por esa razón brillarán eternamente como las estrellas. Así como nos han dado la luz en este mundo, resplandecerán para vida eterna. El placer, la avaricia, las pasiones de todo tipo, la inmoralidad, la ambición, desequilibrarán la vida en este mundo y conducirán a la ruina, y demás privan al hombre de la felicidad eterna. El estudio de la Torá, la profundización en lo espiritual, la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, la caridad para con el prójimo, la buena reputación inscritas en el libro de Dios. En fin, todos incluidos en la fórmula de adquisición de las palabras de la Torá. Nos proporciona la vida, la felicidad eterna. En comparación a cualquier placer terrenal, es mestizo y pasajero. En efecto, ¿qué son 100 años de vida en este mundo comparados con la eternidad? ¿Qué son los goces de esta vida comparados con el deleite que proporciona la contemplación de la magnificencia divina? Magnificencia que ningún hombre podrá destruir, como dice el verso. Ningún ojo lo ha visto, sino es tuyo, Dios único. Isaías 64:3. En conclusión, no debemos albergar aspiraciones vanas. En lo que refiere a los placeres corporales, a los bienes terrenales, a los honores en este mundo, hemos de limitarnos a los estrictamente necesario. En cambio, debemos aplicar al estudio de la Torá con el fin de llevar una vida digna y de adquirir sabiduría e inteligencia. Y también debemos concluir a la armonía general y ganar fama imperecedera en la memoria de Dios. Entonces será verdaderamente nuestra la ciencia de la Torá y fortalecerá para nosotros la vida maravillosa de los bienaventurados, en lugar donde los goces puros y perennes albergarán eternamente el espíritu inmoral del hombre. Quiera Hashem que estas enseñanzas nos sirvan para el desarrollo espiritual, para nuestra alma, para alcanzar la vida eterna en el mundo por venir. Será en otra ocasión que estaremos nuevamente acá con ustedes en este mismo canal. Yo creo que hoy sí una misna bastante larga para que tengan ahí en el tiempo de la cuarentena, de que nos tienen encerrados, que tengamos tiempo para analizar palabra por palabra del gran sabio Hillel. Quiera Hashem que podamos decir en ese día su nombre será uno y Él será uno en cada uno de nuestros corazones. Shalom.